Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 14. Vamos a leer unos versículos que están muy relacionados con el tema de la Semana de Salud. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos, antes de seguir con la charla de hoy sobre hipertensión arterial. Vamos a colocarnos de pie para que esta charla sea dirigida por nuestro amante Padre Celestial. Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, Señor, para ti sea todo honor y toda gloria. Estamos agradecidos una vez más, Señor, aquí que estamos en tu casa, en la Semana de Salud. Que el tema de hoy, al igual que todos los temas que faltan, sean dirigidos por ti. Gracias por los conocimientos, por tus dones. Queremos ofrecerlos a tu servicio, Señor, para que los hermanos que están aquí y que nos ven en otras partes del mundo puedan conocer un poquito más de este mal que aflige a muchas personas, tanto en Curazao como en otros países, que es la hipertensión arterial. Señor, dame las palabras adecuadas, dame sabiduría, discernimiento, elocuencia, así como lo hiciste con Aarón delante del faraón, para que estas palabras puedan llegar hasta donde tú quieres que lleguen. Señor, te lo pedimos y oramos agradecidos en el santo nombre de tu Hijo perfecto y divino Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse, por favor. Ok, vamos a continuar entonces en el día de hoy con el tema que vamos a hablar un poco sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es, como todos sabemos, alguna vez hemos oído hablar de lo que es la hipertensión arterial. Ok, aquí tenemos la cita bíblica que leímos ayer, 1 Corintios, versículo 6, en cuanto al cuidado de nuestro templo, que es el cuerpo, que es nuestro cuerpo, al cuidarlo adecuadamente, desde el punto de vista espiritual, físico y mental, el Espíritu Santo puede morar tranquilamente, porque va a morar en un cuerpo sano, que se cuida de todo punto de vista. Ok, aquí traigo brevemente un esquema sobre la hipertensión arterial. Aquí podemos observar que también se le dice el enemigo silencioso. ¿Por qué le dicen así que es el enemigo silencioso? Porque muchas veces la hipertensión arterial, la persona no siente nada. La presión puede estar muy alta, pero la persona nos dice que no siente absolutamente nada. Y al no sentir nada, la persona cree que está muy bien, que todo está perfecto, pero poco a poco este enemigo silencioso va atacando y va haciendo repercusiones o complicaciones en muchos órganos. Al igual que les hablé ayer de la diabetes mellitus, la hipertensión también lesiona y daña muchos órganos como la retina, los riñones, el corazón, el cerebro, muchas arterias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas enfermedades
La diabetes vimos ayer que habían síntomas en el paciente, ¿verdad? Podía comer mucho, pierde peso, toma mucha agua, pero la hipertensión arterial no. Ella, cuando hay síntomas, por ejemplo, si la hipertensión arterial es muy leve, ella puede ser asintomática, o sea que no hay síntomas, la persona no siente nada. Y cuando hay síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, cefalea, que es dolor de cabeza, la persona refiere dolor de cabeza cuando la presión está muy alta. También puede tener sangrado por la nariz o la nariz muy roja. También puede ser un síntoma de hipertensión arterial. También el vértigo, que es el mareo. La persona se marea, pierde un poquito el equilibrio. También puede ser un síntoma de hipertensión arterial. Y también el cansancio. ¿Ok? Entonces, la hipertensión tiene consecuencias, como acabo de decir, en diferentes órganos del cuerpo. Por ejemplo, en el cerebro, lo que la gente comúnmente dice, no, tuvo un ataque cerebral. Puede ser hemorrágico o isquémico. Entonces, puede atacar el cerebro, que son los accidentes cerebrovasculares. O también puede atacar el corazón. En este caso, puede haber un infarto del corazón o una insuficiencia cardíaca. Y también puede dañar el riñón. Al igual que ayer vimos con la diabetes mellitus, la hipertensión también puede afectar o dañar el riñón. Entonces, tenemos cuidado con estas enfermedades que son silenciosas, que poco a poco dañan nuestro organismo, órganos muy importantes. Okay. Y aquí tenemos, también hay estadísticas que dicen que la hipertensión causa mortalidad alta en las mujeres. Una vez más, las mujeres siempre tenemos muchas, vamos a decir, desventajas cuando estamos en una edad de menopausia, que no hay protección de los estrógenos, produce más mortalidad en las mujeres, la hipertensión arterial, más que en los hombres. ¿Okay? Ok, ¿cuáles son las causas de hipertensión arterial? La hipertensión puede ser primaria o secundaria. Las causas primarias es la hipertensión esencial, ¿ok? Que aparece en la persona, ya sea porque tenga antecedentes familiares genéticos, como abuelos o como padres, y aparece la presión arterial alta en una toma de presión, por ejemplo, si la persona va al médico de casa o a una jornada como la de hoy que tenemos con la hermana Melis afuera, y la presión está alta, debemos seguir tomándola siempre, la presión por lo menos 7 días consecutivos en un mismo lugar. Si la presión esos 7 días está alta, debemos ya tomar medidas, ¿verdad? Para que la presión no siga subiendo. ¿Ok? Y también tenemos la hipertensión secundaria, que es cuando, por ejemplo, hay tumores en las suprarrenales, arriba de los riñones, en unas glándulas que hay tumores a veces que aparecen y pueden producir hipertensión arterial. Pero también hay factores genéticos, por ejemplo, el sexo, la edad, patologías, enfermedades endocrinas, el uso de anticonceptivos orales en las mujeres jóvenes también puede producir hipertensión arterial, el uso de los AINES, por ejemplo, medicamentos para el dolor, diclofenac, Ponstan, si lo usamos con mucha frecuencia, pueden producir hipertensión arterial. Entonces, tratar de evitar todos los fármacos estos que hemos nombrado. Si hay dolor de alguna parte del cuerpo, tratarlo de manera natural, ¿ok? Eso sería para otra clase, ¿no? Ya el uso de medicina fitoterapéutica, que es el uso de plantas para diferentes tipos de dolencias y enfermedades. Siempre digo que el uso de fármacos son químicos, son fármacos. Si los podemos evitar, muchísimo mejor. La prevención es muy importante. Pero cuando se usan los fármacos, cuando hay que usar los fármacos antihipertensivos, siempre tener presente que tienen sus efectos adversos o efectos secundarios, porque son químicos. No es nada natural creado por Dios, sino es algo creado por el hombre. ¿Ok? Y también la obesidad también predispone a que haya hipertensión arterial. Las personas muy obesas, con mucho peso, también puede predisponer a hipertensión arterial. Y también el uso de
También problemas vasculares también puede producir hipertensión arterial. Ok. También tenemos muchas drogas y toxinas, ¿verdad? Por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo, el café, las drogas como la cocaína. Eso es el uso frecuente y abusivo de ese tipo de medicamentos o de drogas o toxinas, van a predisponer a que la persona tenga hipertensión arterial. ¿Ok? También el uso de tabaco y muchos fármacos, como dijimos anteriormente, para el dolor, que se usan para el dolor, los AINES. También problemas también con esta eritropoyetina se produce en los riñones. Y cuando hay un aumento de ella puede predisponer también a tener hipertensión arterial. Y también el uso, también puede también haber modificaciones adrenérgicas en nuestro sistema interno, ¿okay? Autónomo, y otras muchas causas que pueden conllevar o predisponer a hipertensión. Aquí tenemos la efedrina. Muchas veces cuando tenemos gripe o moco en la nariz, la gente dice, no, tómate un medicamento para la gripe. Muchas veces tenemos que leer que si tiene efedrina en su composición, puede producir hipertensión arterial. Lo mejor es evitarlo, usar todo natural. Limón, miel, bebidas calientes, porque la efedrina puede producir hipertensión arterial si lo usamos de manera indiscriminada o abusamos de ellos. También los remedios a base de regaliz y también el tabaco, o sea, tabaco, café, alcohol, lo que hablamos siempre de estas sustancias tóxicas. Si abusamos de ellas, podemos predisponer a que haya enfermedades como la hipertensión o la diabetes, que anoche hablamos sobre la diabetes mellitus. Vamos ahora a compartir unas citas bíblicas, ¿verdad? Sí, nunca debemos dejar a un lado a nuestro Creador, que hizo el cuerpo perfecto. Nunca, la palabra siempre habla de nuestro Creador. Debemos siempre tener presente a Dios en todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, lo que comemos, para que así el cuerpo esté lo más sano posible en todas las áreas. Cada vez que Dios establece un juicio, en la Biblia aparece algo relacionado con la dieta humana, que fue el medio con que el enemigo llevó nuestra raza al pecado y a la rebelión, en contra de nuestro Creador. Jesús empezó su ministerio donde caímos y así abrió un camino nuevo para traernos de regreso a la presencia del Padre. Tenemos en Juan 5:14, dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto podemos aplicarlo, ¿verdad?, a la dieta, a la temperancia. Si comemos exageradamente sustancias, alimentos que son dañinos, nos puede sobrevenir algo peor, complicaciones que nos pueden llevar incluso a la muerte. La palabra lo dice muy claramente. También en Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Vencer todo tipo de tentaciones en los alimentos. Sabemos que no es fácil luchar con las cosas de este mundo, ¿verdad? El alcohol, el tabaquismo, por donde vayamos, siempre hay gente fumando, bebiendo un café, y debemos decir no, ser muy fuertes, temperantes, y rechazar todo lo que nos haga daño, para que así nuestro cuerpo cada día esté mucho mejor y podamos darle un templo limpio y santo para que more el Espíritu de Dios siempre. Y 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria y honra de Dios. Todo lo que hagamos, comamos, bebamos, siempre hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Ok, ¿qué debemos hacer para controlar o para evitar la hipertensión arterial? Hay muchas cosas que debemos ya sea reducir o eliminar.
o sea, disminuir o las eliminamos por completo. Por ejemplo, la sal. La sal que tenemos, la sal común, que tiene mucho yodo y sodio, la presión arterial. Lo más recomendable es usar unas sales que son sal marina, ¿no? Que es más sana. Y, o sea, poner, si es posible, sin sal, es mucho mejor, pero siempre la gente quiere su sabor en la comida, su sazón. Y si usamos sal, podemos usar la sal marina, la sal gruesa de sal marina. Y evitar el jamón de cerdo, ¿ok? Evitar los embutidos que tienen demasiado sodio. La carne, las proteínas animal es fatal. Usarse proteína de origen vegetal si es posible, sustituirla. La carne de origen animal tiene muy alto contenido en sodio y puede producir o predisponer a que aparezca hipertensión arterial. La proteína animal, como la leche, el queso, los huevos, evitar todo eso, pescado, carne, evitarlos por completo. También las bebidas alcohólicas también debemos evitarlas. Y las grasas saturadas, por ejemplo, mañana voy a hablar, si Dios quiere, de dislipidemias, lo que es colesterol, triglicéridos y eso. Y ustedes van a escuchar muchas veces que es mejor consumir grasas poliinsaturadas. No sé si lo habrán escuchado alguna vez, que son mejores, son las mejores grasas, las poliinsaturadas, porque las saturadas hacen que se acumule en las arterias la grasa, se pega a la arteria y esto aumenta la presión arterial. ¿Ok? Entonces mañana vamos a hablar sobre dislipidemias, que son la colesterol alto, triglicéridos altos, pero ahora le hago un pequeño adelanto de lo de mañana. ¿Ok? Y también evitar las bebidas estimulantes. Ya dijimos, el té tiene teína, la cafeína, todo produce o incrementa la presión arterial. Y también la pimienta, los huevos, dijimos, en el huevo hay que decir algo sobre el huevo. Dice que la yema del huevo tiene muchas grasas saturadas, perdón. La clara tiene menos grasas, pero si podemos evitarlo por completo, mucho mejor. El que no lo puede evitar el huevo, no coma la yema, porque la yema tiene demasiadas grasas saturadas. Solamente la clara, lo blanco. Pero repito, si lo pueden eliminar de su dieta, muchísimo mejor. ¿Ok? Y también tenemos otra lámina. Tratamiento, bueno, sabemos que hay fármacos antihipertensivos con sus efectos adversos secundarios, los fármacos, y tenemos la sierva de Dios, Elena G. de White, tiene libros fabulosos a la mano. Ella habló de la reforma pro salud, que es muy importante y es beneficiosa para todo el pueblo de Dios. Hay que mejorar los hábitos de vida, ¿ok? Entre eso, por supuesto, la alimentación. A veces pensamos que cómo es posible que tengamos hermanos con enfermedades y tenemos a la mano tantas herramientas, tanta luz. No podemos permitir que haya hermanos enfermos. A veces pienso por desconocimiento o porque conocen, pero la temperancia es difícil. Hay que ver por qué razón hay enfermedades en nuestro pueblo, nuestros hermanos con tantas dolencias. Entonces hay que revisar qué está pasando realmente. Si es por ignorancia, seamos todos aquí, como dije ayer, multiplicadores del mensaje de la sierva de Dios. Hagamos campañas vía online, ¿verdad? Tenemos muchas herramientas para hacer campañas. Que, como dijimos ayer, que esto llega a todas partes del mundo. Podemos evangelizar, podemos hacer tantas cosas en beneficio de nuestros hermanos que tenemos que despertar, ¿no? Estamos muy dormidos, pienso yo. A veces pienso que estamos muy cómodos con nuestra situación, trabajo, estamos cómodos. No, tenemos que salir de la zona de confort y ser más agresivos, llevar la palabra, hacer jornadas como la que estamos haciendo en este momento, semanalmente organizarnos en los trabajos nuestros, decir a evangelizar sin miedo, sin temor, ¿ok? Para que así podamos ser cada día, tener sanidad
espiritual, mental y física, como la sierva de Dios siempre hace hincapié en eso. Y por supuesto, ya dijimos que habían tratamientos farmacológicos, que son los medicamentos que todos conocen, los antihipertensivos, con sus efectos secundarios, que tienen muchísimos. Vamos ahora a leer un poco. Ok, la prevención, por supuesto, ya vamos a hacer un resumen, que es comer alimentos muy sanos. Alimentos sanos es lo mejor que podemos hacer. Y si son alimentos crudos, bueno, muchísimo mejor. Y no usar condimentos. Si se lo vamos a usar, que sean condimentos naturales, todo natural, hierbas. Entre menos comidas, menos condimentada, menos elaborada, va a ser más sana. Y el cuerpo lo va a recibir mucho mejor. Aquí tenemos también, como dijimos ayer, las frutas. Las frutas son bueno, súper sanas, saludables, y también nos ayudan también en la dieta, comerlas, por supuesto. Como dijo la hermana Melissa el día lunes, máximo 5 variedades de frutas, de 3 a 5, ¿verdad? En la mañana temprano, combinarlas adecuadamente. Y son alimentos que Dios nos dio, naturales, sabrosos, y que no van a producir ningún tipo de complicación en nuestro cuerpo, comiéndolas a las horas adecuadas y sabiéndolas combinar muy bien, por supuesto. Ok, aquí traigo algo que la sierva de Dios escribió en su libro Consejos sobre la Salud. Lo vamos a leer para que así podamos refrescar y reafirmar lo que ella siempre nos quiere decir en cuanto a salud. La iglesia debe despertar, lo dijimos hace rato, debemos despertar, estamos muy dormidos, tenemos que ser proactivos, estar más motivados, con más alegría de hacer las cosas adecuadamente para las personas que nos rodean, para los hermanos y para todo lo que está alrededor nuestro. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra misionera médica. Cada uno podemos ser médicos misioneros. Tengamos conocimiento, podemos leer un libro, podemos tener charlas como esta para cada día aprender y poder compartir los conocimientos adquiridos a nuestros hermanos y semejantes. Este mundo se parece a un hospital de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer de conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz sería una gravísima falta. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Dios, de Jehová, ha nacido sobre ti. Isaías 61. Entonces, ¿qué dice Dios? Levántate, resplandece, para que tengamos la gloria de Jehová sobre nosotros, ¿correcto? Amén. Nuestros hermanos y hermanas deben demostrar que se interesan intensamente en la obra misionera médica. Deben prepararse para hacerse útiles estudiando los libros escritos para nuestra instrucción en este sentido. Dichos libros son dignos de nuestra atención y merecen que se los aprecie más que en lo pasado. Una gran parte de las verdades que todos debieran conocer para su propio bien fueron escritas con la intención de instruirnos acerca de los principios de la salud. Los que estudian y ponen en práctica dichos principios serán abundantemente bendecidos, física y espiritualmente. Una comprensión de la filosofía de la salud será una salvaguarda contra los muchos males que continuamente van en aumento. Hablábamos ayer, hay cantidad de cáncer, hipertensión, diabetes. Estamos muy enfermos, no solamente física, sino espiritualmente. Debemos despertar ya, tenemos que hacer algo. El mundo está enfermo de todo punto de vista.
y estamos como que muy cómodos, muy tranquilos. Y tenemos que ser un pueblo peculiar, no ser igual que los demás. Debemos diferenciarnos en lo bueno, destacarnos, para que así Dios nos pueda bendecir abundantemente. Lo dice la sierva de Dios, lo escribió en sus libros y también lo dice la palabra de Dios. Ok. Otro escrito de la sierva de Dios. La reforma pro salud puede rescatar a la gente de la enfermedad. Muchísimos serán rescatados de la degeneración física, mental y moral por medio de la influencia de la reforma pro salud. Deben hacerse más esfuerzos para enseñar a la gente los principios de la reforma pro salud. Deberían instituirse clases culinarias para dar a las familias instrucciones tocante al arte de preparar alimentos sanos. Entonces nos invitan para dar clases de cosas, para que podamos dar clases de aquí tenemos cocineras expertas en dieta vegetariana y podemos organizarnos más adelante, invitar a la comunidad para que ellos mismos puedan aprender a preparar alimentos sanos para ellos y para su familia. Es comenzar de a poquito y pronto veremos una abundante cosecha. Las personas jóvenes y las de edad adulta deberían aprender a cocinar con más sencillez. En todo lugar donde la verdad sea presentada, debe enseñarse a la gente a preparar alimentos de un modo sencillo y a la vez que sean ricos, apetitosos. Debe demostrársele que un régimen nutritivo puede ser alcanzado sin hacer uso de la carne. La gente dice, no, si no tiene carne no es rico. No, si no tiene pollo no va a saber sabroso. No, hay una variedad de productos que Dios puso a la orden nuestro que saben muchísimo más rico, bien preparados que la misma carne, el mismo pollo. Y no van a tener los efectos tan deleterios y negativos que tienen estas carnes rojas a nuestro organismo. Debe demostrársele que un régimen nutritivo puede ser alcanzado sin hacer uso de la carne. Es un ramo de la educación que tiene la más directa influencia sobre la salud y la felicidad. Un pueblo sano es un pueblo feliz. Un pueblo enfermo es un pueblo, por supuesto, infeliz, triste. Entonces tenemos que tener salud espiritual, salud física, salud mental para poder tener una población feliz. Si hay alguna pregunta, con gusto la responderemos. ¿Alguna duda o algo? Sí, hermana. La enfermedad cerebrovascular. Sí. La hipertensión arterial, cuando sube demasiado, puede producir un ataque cerebral. Eso se refiere a hemorragias en el cerebro, intraparenquimatosas cerebrales. Porque los vasos del cerebro, también hay arterias. Si la presión sube muchísimo, se pueden romper estas arterias en el cerebro y sangrar. Y ustedes no sé si habrán visto personas que tienen paralizado una parte del cuerpo. Son secuelas de estos ataques cerebrales. Se llama también enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, que produce parálisis de una parte del cuerpo, que puede ser, muchas veces, es producido por hipertensión arterial mal controlada o no controlada. Un desmayo, ¿verdad? Puede ser por muchas causas. Pero, por ejemplo, si la persona se desmaya, normal, puede haber una baja de glucosa, una hipoglicemia, también puede haber un ataque cerebral, pero neurológicamente hay que ver otros signos del paciente para decir que es un ataque cerebral. Y para saber con exactitud se hace una resonancia, un MRI o resonancia magnética en el cerebro para ver si hay qué vasos sanguíneos, incluso se puede ver qué arteria sangró en el cerebro. Pero un desmayo pueden ser muchas causas: hipotensión, hipoglicemia, ¿ok?
Es diabética. Pues también que esté usando anticoagulantes, troparina subcutánea. Entonces puede ser que ella tuvo algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Que ella tiene que estar anticoagulada. Puede ser hipertensa, diabética, hay que ver qué realmente tiene ella. Sí. Si usted le puede ayudar, hermana, a ella con su dieta. Si está muy cerrada, ¿verdad? La oración rompe todas las barreras. Correcto. Excelente. Usted, sí, usted va a ser un instrumento divino para que esa hermana pueda encontrar la sanidad y pueda dejar todo tipo de medicamentos, si es posible, o si lo va a usar, que los use más su cambio de estilo de vida. La alimentación es muy importante. Y también su relación con Dios, ¿no? Es muy importante, lo primero. Cómo está su relación con Dios de la hermana con el Señor para que la pueda dirigir y usted sea un instrumento adecuado para que ella pueda cambiar sus hábitos de vida en nombre de Dios. Me dio este lado y yo no venía de allá, me dio un morotón rojo. Y yo me fui de Navidad de la doctora Rodríguez, me mandó a hacer el análisis y los análisis salieron nunca en la vida que tenía el colesterol un poquito y la coagulación de la sangre crece. Pero ella me dio por lo contrario, ella me dio algo con miedo. Y cuando yo traté a otro doctor, me dijeron, pues yo no te podía dar eso. Pero yo no me lo bebí. Yo dije, no, no te voy a beber. Yo voy a hacer yo y no me lo bebí. Y ella me dijo, ven a abrir mes, hazte análisis y vuelve. Y yo lo que hice, ¿usted sabe lo que hice? Por la mañana cogí una penca de sábila con 2 chinas y lo licuaba y me lo bebía sin desayunar. Y me hice los análisis a mí. Y voy a la doctora. Y estaba mi sangre normal, mi colesterol y todo. Yo le doy gracias a Dios porque lo natural es mejor que los medicamentos. Y yo no sufro depresión, nada. Yo no necesito nada, gracias a Dios. Gloria a Dios. Bueno, tu testimonio también para los demás también puede servir. Mientras uno tenga una vida saludable, es muy importante para cualquier tipo de enfermedad uno la pueda combatir. Primero que Dios dirija todo para la hermana y para todos. Gloria al Señor. Si no hay más preguntas. La sistólica sale alta sobre 150 y el distólico baja entre 70 y 80. ¿Puede tener una razón? Sí, si la persona es mayor, una persona, ¿la paciente tiene edad mayor? ¿De esa presión? Sí. Sí, arriba de los 60 años más o menos, es normal que la presión sistólica, la de arriba, la primera presión, la sistólica, la de arriba, la máxima, como dicen a veces, esté alta porque ya a mayor edad las arterias se endurecen, lo que se llama una aterosclerosis. Y es normal que la presión sistólica esté más alta y la diastólica va a estar normal. Pero si una persona joven de 20, 25 años con esa presión que el hermano acaba de decir, es hipertensión arterial, si se toma todos los días, por una semana está alta, ya hay que tomar medidas terapéuticas para que la presión no siga subiendo. Pero si la persona es una persona mayor, es normal esa diferencia entre sistólica y diastólica. Normal es aceptable. También hay no les traje hoy porque es muy complicado hablar de presión arterial normal, clase 1, clase 2, es como muy, para comprender es un poquito fastidiosito, pero normalmente la presión sistólica en gente joven debe estar máximo 125 y la diastólica, la de abajo, 75, 80, máximo 85. Ya de allí para arriba, que aumenten estos valores, viene la clase 1, clase 2, clase 3.
hasta la hipertensión maligna, que es aquella que se ve en algunas personas que no se trata con ningún medicamento, sino que hay que usar otros métodos más farmacológicos o no, para que se pueda controlar la presión arterial. Claro. Sí, primero hay que ver la edad de la persona y sus condiciones cardíacas, cómo está ese corazón. También es importante que el cardiólogo haga unos test apropiados, el test de esfuerzo que se hace para ver si ese corazón soporta frecuencias cardíacas elevadas. Cuando hacemos ejercicio, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta normalmente, ¿verdad? Si la persona mayor hace ejercicios muy fuertes, su frecuencia cardíaca puede aumentar mucho, y si el corazón no está muy bien, vamos a decir, su fracción de eyección no está muy adecuada, puede haber mucho consumo de oxígeno y puede haber un infarto. Entonces es mejor que esa persona, si es muy mayor, vaya a un cardiólogo para que le hagan otros test o otros exámenes para poder saber cómo están sus fracciones de eyección, sus ventrículos y aurículas, para ver si soporta que hagan un ejercicio muy intenso o suave el ejercicio. ¿Ok? ¿Otra pregunta o otra duda que tengan, hermanos? Sí, hermana. Y una vez más, las cosas naturales ayudan mucho a la presión arterial, controlarla. Sí. Gracias a Dios, hermana. Si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar aquí las charlas. Todos fueron a controlar sus presiones, sus glucosas. Están las hermanas atrás, Melis, con la hermana Sandra, para controlar sus presiones. Pueden ir de uno en uno. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Antes vamos a cantar el himno y luego hacemos una oración.